Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de El Rincón Brujo Cápsulas de Ciencia? Es un gusto que me acompañes en este nuevo video de El Rincón Brujo. En un video anterior te compartí información acerca del desarrollo histórico de la citología. Te platiqué también acerca de lo que es una célula, de los tipos de células, procarionta y eucarionta. Y como podrás observar en este video, te voy a platicar acerca de la estructura y función de los organelos celulares. Los organelos celulares son esas pequeñas estructuras que existen dentro de la célula o incluso algunos fuera de ella, pero que le sirven para poder realizar las funciones que la célula requiere y para mantenerse viva. Y a su vez, si esta célula forma parte de tejidos o de órganos, pues para que las células puedan realizar las funciones para las cuales están destinadas. Entonces es un tema muy interesante, espero que te guste. Y sin más preámbulo, comencemos más bien con la información del tema. Por principio de cuentas, vamos a clasificar a los organelos celulares en dos tipos principales. Los organelos que tienen membrana como parte de su estructura, están formados de una membrana, y los organelos que no tienen membrana. En la imagen puedes observar, te pongo una lista de cada categoría para que los puedas primero diferenciar. Vamos a analizar cada uno de ellos. Empecemos primero con los organelos con membrana. Bueno, pues vamos a empezar primero con el núcleo de las células. El núcleo, que es lo que hace la diferencia, como ya te había platicado en el video anterior, lo que hace la diferencia entre una célula procarionta, la que no tiene núcleo, y una célula eucarionta, la que sí tiene núcleo. ¿Cuál es la función del núcleo? Fíjate, te comparto la información. Es el centro que controla todas las funciones de la célula a través de la regulación de la expresión génica y mantiene la integridad de los genes. En la imagen te estoy compartiendo una representación precisamente del núcleo de la célula. Ahí están señaladas las partes del núcleo. Por ejemplo, fíjate, el núcleo tiene una envoltura o una membrana nuclear, y esa membrana nuclear, esa envoltura nuclear, está formada de dos partes: la membrana externa, que es la que daría hacia el citoplasma, y la membrana interna, que es la que daría hacia la parte interna del núcleo. Esta estructura es, como ya te mencioné, es una doble membrana y está formada por fosfolípidos y proteínas. Si observas todos estos puntitos de color morado, violeta más o menos, que se aprecian aquí, te estoy señalando aquí, la imagen te señala que son poros nucleares. ¿Para qué sirven estos poros nucleares? Primero que nada, como puedes observar, están esparcidos en toda la superficie de la membrana, y su función es que permiten el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Es decir, estos poros son una abertura en donde van a poder entrar o salir sustancias del núcleo hacia el citoplasma o del citoplasma hacia el interior del núcleo. Es muy importante. Tenemos también la cromatina señalada, los cromosomas, que recuerda que están dentro del núcleo. En cuanto a los cromosomas, te comparto lo siguiente. En las células procariontas, el ADN se encuentra como una molécula circular formando un único cromosoma. Esto en células procariontas, por ejemplo en bacterias. Mientras que en células eucariontas, como son las células animales y vegetales, los cromosomas son estructuras formadas por moléculas de ADN y gran cantidad de proteínas. Así es como están formados. Dentro del núcleo también hay otra estructura que se llama nucleolo. Es muy importante también por lo siguiente: el nucleolo tiene su propia membrana, es un conglomerado de ARN y proteínas, y su función es sintetizar ARN ribosomal y ribosomas. Más adelante vamos a ver para qué sirven estos ribosomas, que también son otro de los organelos de la célula. Esto es entonces en relación a el núcleo. A continuación vamos a analizar a la membrana plasmática.
vas a darte cuenta que la membrana no es una simple cubierta que le da forma a la célula. Su estructura en realidad es mucho más compleja y es muy importante para diversas funciones de la célula. Como puedes observar, la membrana plasmática consta de una doble capa de fosfolípidos con sus colas hidrofóbicas hacia el interior y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. En esta imagen, estas pelotitas de color azul representan las cabezas de los fosfolípidos y estas pequeñas estructuras, estos pequeños palitos de color representan a las colas de los fosfolípidos. Le voy a hacer un acercamiento a la imagen. No, ya es lo que se puede acercar nada más. Bueno, aquí se aprecian, aquí y está señalado los fosfolípidos. La membrana lleva a cabo funciones básicas como transporte de sustancias, la comunicación con otras células y la transformación de energía. Una característica muy importante también es que no es una membrana impermeable, es decir, no es una membrana que no deje entrar ni salir nada de ella. Al contrario, es una membrana semipermeable, lo que quiere decir que algunas sustancias pueden entrar o salir de la membrana, no todas, habrá algunas que no, pero hay muchas sustancias que pueden. Imagínate que aquí esto que estoy marcando ahora es la parte externa de la célula, esto es apenas un pedacito de la membrana y aquí abajo queda la parte interior de la célula, aquí está el citoplasma. Entonces imagínate que va a haber sustancias que van a poder atravesar la membrana o van a poder usar estos canales que se forman, más adelante te voy a explicar qué son, en donde van a poder entonces algunas sustancias entrar o salir. Son proteínas, de hecho, mira, aquí están señaladas, son proteínas. Vamos a ver en la siguiente imagen un poco más detallada esta información. Bueno, mira, en esta imagen te estoy representando la estructura, el modelo de la estructura de la membrana celular. Se llama el modelo de mosaico fluido. Entonces, nuevamente, estas pelotitas y las colitas que se aprecian son los fosfolípidos. Como puedes observar, hay diversas proteínas acomodadas de diversa manera. Por ejemplo, esto es una proteína integral. Se llama integral porque está inmersa o embebida en toda la doble capa de fosfolípidos, desde un lado hasta el otro. Por eso se llama integral. Pero hay otras proteínas que solo se encuentran en uno de los lados. Por ejemplo, aquí hay una proteína que se llama periférica. Se llama periférica porque solamente está en uno de los lados, precisamente está en la periferia. Entonces acá tenemos otra proteína, una proteína hélice alfa, es una proteína integral también porque está embebida en la doble capa por completo. Y entonces pues vemos que hay, por ejemplo, estas proteínas integrales, si la partimos, muchas de ellas van a formar esta estructura, un canal proteico por donde algunas sustancias van a poder entrar o salir. También la membrana tiene moléculas de colesterol, aquí está representado, fíjate, aquí hay colesterol, aquí hay colesterol, aquí hay colesterol, que también le dan estructura a la membrana, y estas estructuras que te estoy señalando ahora son carbohidratos. Si los carbohidratos están unidos a una proteína se llaman glicoproteínas, y si los carbohidratos están unidos a un lípido se llaman glicolípidos. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el fluido extracelular, estaríamos representando lo de afuera de la célula, y aquí estaría el citoplasma, o sea, lo que está dentro de la célula. Una de las funciones más importantes quizás de la célula es precisamente el transporte de sustancias. Como te dije, es una membrana semipermeable. Existen dos tipos de transporte que la membrana puede realizar, el transporte pasivo y el transporte activo. Vamos a ver en qué consiste cada uno. El transporte pasivo es aquel tipo de transporte que no requiere un gasto de energía. Esta es quizás la característica que lo diferencia con el otro. Las sustancias se mueven por gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que las sustancias siempre, aquí como te lo escribo aquí, siempre se van a mover de la zona de alta concentración hacia una zona de baja concentración de sustancias. Así es como se van a mover. Enseguida te lo voy a detallar más. El transporte activo sí requiere gasto de energía. Las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración y por lo tanto las sustancias se van a mover siempre, también aquí te lo pongo, de la zona de baja concentración hacia la zona de alta concentración. Mira, te lo voy a representar con la siguiente imagen. El gradiente de concentración
es el movimiento, vamos a llamarlo así, el movimiento natural de las sustancias. Se van a mover de donde hay más hacia donde hay menos. Lo voy a hacer una analogía con la fuerza de gravedad que actúa sobre nosotros. Si una persona suelta un objeto, de forma natural ese objeto se va a mover desde donde lo soltaste hacia el piso. De forma natural, ya hay un movimiento y no hubo un gasto de energía. Si tú quieres hacer lo contrario, si tú quieres llevar el objeto del piso hacia arriba, ahí sí va a haber un gasto de energía, porque eso es lo que no es natural, vas en contra de la fuerza de gravedad. Hablando en términos del transporte, estarías diciendo que vas en contra del gradiente de concentración. Te lo pongo con esta imagen. Mira, aquí una persona se está lanzando de un paracaídas y va a haber un movimiento literalmente de esta persona. Vamos a pensar que fuera una sustancia de la parte alta hacia la parte baja por fuerza de gravedad, por gradiente de concentración, si lo quieres ver así. Y en el transporte activo es al revés, vas a ir en contra de lo natural. Es como querer hacer este movimiento, es como querer empujar algo muy pesado en una pendiente, un carro por ejemplo, como aquí en la imagen, en una pendiente, pero llevarlo hacia arriba. Esto requiere de mucha energía. Si fuera al revés sería muy fácil, solo le pones en neutral y lo dejas que se vaya solito, pero hacerlo al revés requiere de energía. Eso es el transporte pasivo y activo. El transporte pasivo se divide en tres categorías: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. La difusión simple es lo siguiente: las sustancias entran o salen libremente a través de la membrana hasta el momento en el que se igualan las concentraciones en ambos lados. En ese momento se detiene el transporte. Imagínate que aquí está la membrana, está representada la bicapa lipídica. Aquí hay estos puntitos azules, representan alguna sustancia determinada, y si te das cuenta están atravesando la membrana, están empezando a pasar a la parte interna de la célula y se va a detener el movimiento hasta que la concentración es igual afuera de la célula que adentro. Esto se llama difusión simple. El otro ejemplo es la difusión facilitada, en donde las sustancias van a necesitar la ayuda de alguien que les permite el paso, no van a poder atravesar la membrana, entonces necesitan que alguien les ayude. ¿Quiénes van a ser ese alguien que les ayude? Van a ser las proteínas integrales que vimos en la imagen anterior. Mira, aquí están, algunas sustancias van a pasar así por proteínas de este estilo, van a pasar del espacio extracelular al medio interno, al citoplasma, y algunas lo van a hacer por este mecanismo que se representa aquí. Entra la sustancia, la proteína cambia su forma y le permite el paso hacia el interior de la célula. Eso es la difusión facilitada. Y la ósmosis es simplemente el movimiento de agua a través de la membrana. Tenemos aquí el ejemplo, un recipiente que está dividido por una membrana. Los puntitos representan una concentración de una sustancia determinada, y en este caso, si te das cuenta, mira, aquí empiezan el mismo nivel los dos lados, pero de este lado hay mucha mayor concentración. Para tratar de equilibrar las concentraciones, lo que va a ocurrir es que el agua se va a mover de esta zona hacia acá, y si te das cuenta, mira, aquí ahora bajó el nivel del agua y acá subió el nivel del agua para diluir la sustancia. El movimiento de agua en la célula se llama ósmosis. Y cuando hablamos de ósmosis, también es importante tomar en cuenta la concentración de las soluciones. Tenemos tres tipos de soluciones: las isotónicas, cuando la concentración del soluto es igual dentro y fuera de la célula; la hipotónica, hipo es bajo, cuando la concentración de soluto es menor fuera de la célula que dentro de ella; y la hipertónica, cuando la concentración del soluto es mayor fuera de la célula que dentro de ella. Eso con relación al transporte pasivo. Con relación al transporte activo, simplemente mencionarte que la exocitosis, exo significa salir hacia afuera, cito es célula. La exocitosis es un mecanismo en donde las sustancias salen de la célula, como lo puedes ver en la imagen que te estoy mostrando, y la endocitosis endo es dentro, cito es célula. Son los momentos en donde van a entrar sustancias hacia la célula, pero en contra del gradiente de concentración. Acuérdate, porque es transporte activo. ¿De acuerdo? Bueno, en este video vamos a dejarle hasta aquí, hasta la membrana. Continuamos en un siguiente video con el resto de los organelos.